Yo maté a mi hermano con una herencia que él me robó. No con un cuchillo. No con veneno. Sino con la verdad enterrada en un cajón polvoriento de Zaragoza. Esa ciudad de piedra y secretos que nos vio nacer. Aquella noche, cuando el reloj de la catedral marcaba las 2, saqué el testamento de su escondite y lo leí bajo la luz mortecina de una vela, sintiendo como el papel crujía como huesos rotos. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de una rabia que había fermentado durante años, como el vino riojano que tanto amaba mi padre, ahora convertido en veneno para todos nosotros. Era el 15 de diciembre de 2025, un invierno crudo en Zaragoza, donde el Ebro helado serpenteaba como una vena negra bajo los puentes iluminados. Yo, Elena Vargas, de 38 años, había regresado a la casa familiar en el Casco Viejo, esa mansión decrépita que olía a moho y a mentiras. Mi vida en Madrid se había desmoronado, un divorcio amargo, un trabajo como abogada que me dejaba exhausta, y la llamada de mi prima Luisa, que me informó de la muerte de mi padre. Ven, Elena. Es lo que él hubiera querido, me dijo con esa voz melosa que siempre usaba para manipular. No sabía entonces que era el comienzo de mi venganza, ni que el destino me había reservado un arma más afilada que cualquier bala. El funeral fue un circo de hipocresía. Mi hermano mayor, Javier, el Golden Boy de la familia, presidía todo con su traje Armani y su sonrisa de tiburón. Tenía 42 años, casado con una modelo que parecía salida de un anuncio de perfumes, y dirigía la empresa familiar de vinos con puño de hierro. Papá estaría orgulloso, dijo en el cementerio, mientras el ataúd bajaba al suelo helado. Yo lo miré fijamente, recordando cómo, 10 años atrás, me había echado de la empresa con acusaciones falsas de malversación. Eres una carga, Elena. Vete y no vuelvas. Me había espetado en esa misma oficina, mientras firmaba papeles que me dejaban en la calle. Mi madre, muerta hacía 5 años de cáncer. Siempre había sospechado de él, pero el silencio familiar era más grueso que el lodo del Ebro. Después del entierro, nos reunimos en la casa. Javier, yo, nuestra hermana menor Carmen, esa eterna mediadora con sus ojos de ciervo asustado, y los primos, Luisa, la chismosa, y su esposo Ramón, un contable con manos de araña. El notario, un hombrecillo seco llamado don Emilio, llegó con su maletín y su tos perpetua. El testamento, anunció, abriendo el sobrelacrado. Javier se enderezó, confiado. Yo me hundí en el sofá, fingiendo apatía, pero mi corazón latía como un tambor de Semana Santa. El señor Vargas deja la empresa y todas sus propiedades a Javier Vargas, su hijo mayor, por su dedicación incansable, leyó don Emilio. Un murmullo de aprobación. Carmen me miró con lástima, Luisa sonrió como una víbora. Yo sentí el primer pinchazo, no sorpresa, sino confirmación. Pero entonces, el notario carraspeó. Hay una cláusula adicional, sellada por separado. Debe leerse en privado con la familia inmediata. Javier frunció el ceño. ¿Qué clase de tontería es esa? Yo levanté la vista, y por primera vez en años, vi un atisbo de duda en sus ojos. Aquella noche, solo en mi habitación, no pude dormir. El viento aullaba contra las ventanas emplomadas, y el fantasma de mi padre parecía susurrar desde las sombras. Recordé las noches en que él y yo hablábamos hasta el amanecer, planeando el futuro de la bodega. Elena, tú eres la sangre de mi sangre. Javier es ambicioso, pero tú tienes el fuego. ¿Fuego? Lo había apagado con sus traiciones. Javier me había acusado de robar fondos para pagar mi adicción, una mentira que inventó cuando descubrió mi affair con un socio. Un error que pagué con mi reputación. Me echaron, me desterraron, y mientras yo reconstruía mi vida en Madrid,
Él engordaba a la empresa con deudas ocultas y amantes pagadas con dinero familiar. Al día siguiente, el notario nos convocó de nuevo. Solo Javier, Carmen y yo. Don Emilio sacó un sobre amarillento, polvoriento, con el sello de mi padre. Esto fue ocultado en mi oficina en Zaragoza hace 15 años. El señor Vargas insistió en que solo se abriera tras su muerte, y solo si surgían disputas. Javier se rió, nervioso. Papá era paranoico al final. Yo callé, pero mi mente corría. ¿Disputas? ¿Como la que él mismo había provocado? El notario rompió el sello. Sus ojos se abrieron como platos. La cláusula estipula que, en caso de traición probada contra un heredero directo, la totalidad de la herencia pasa al traicionado. Pruebas deben presentarse en un plazo de 30 días. Silencio de muerte. Javier palideció. ¿Traición? ¿Qué demonios significa eso? Yo sentí un calor subir por mi pecho, como el primer sorbo de un tinto reserva. Sabía exactamente qué significaba. Y sabía dónde encontrar las pruebas en los archivos de la bodega, enterradas como raíces podridas. Carmen rompió el silencio. Elena, ¿tú sabes algo? Su voz temblaba. Siempre la pacificadora, la que había visto todo pero nunca hablado. Yo la miré, y por un instante, vi el miedo en sus ojos, miedo a la verdad que nos destruiría a todos. Sí, Carmen. Sé todo. Javier se levantó de un salto. Esto es ridículo. Papá no podía. Pero el notario intervino, la cláusula es legal. Y vinculante. Salió, dejándonos en un mar de acusaciones. Esa noche, solo en la biblioteca, rebusqué entre los libros antiguos. Javier me había vigilado, pero yo era más astuta. Encontré el expediente, correos electrónicos, transferencias falsificadas, la confesión escrita de un empleado que Javier había sobornado para mentirme. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de furia purificadora. Mi hermano no solo me había robado, me había matado por dentro. Y ahora, el testamento oculto era mi resurrección. Pero la venganza no es un plato frío, es un incendio que consume todo. Al amanecer, Javier irrumpió en mi habitación, con los ojos inyectados en sangre. Si piensas usar eso contra mí, te arrepentirás, Elena. Somos familia. Reí, amargamente. Familia, Javier. Palabra bonita para traidores. Él se acercó, su aliento a whisky. Te destruiré primero. Y en ese momento, supe que el clímax apenas comenzaba. Zaragoza, con sus murallas medievales, sería el escenario de nuestra guerra. Y yo, la viuda de mi propia vida, estaba lista para quemarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros. Zaragoza, esa ciudad de 2 ríos y 1000 secretos, se convirtió en mi laberinto personal. Caminaba por el Tubo, el barrio laberíntico de tabernas y murmullos, donde el aroma a patatas bravas se mezclaba con el hedor de la traición. Cada esquina me recordaba a Javier, el bar donde celebramos nuestro primer éxito familiar, la plaza donde jugábamos de niños. Ahora, todo era veneno. Carmen me buscó al atardecer, en la ribera del Ebro. El río corría turbio, como mis pensamientos. Elena, por favor. No hagas esto. Javier es complicado, pero es nuestro hermano. Ella, con su vestido floreado y su collar de perlas heredado, parecía una virgen en un cuadro de Goya, inocente, pero manchada. Le conté todo, cómo Javier había falsificado documentos para culparme del desfalco, cómo había convencido a mi exmarido de abandonarme con mentiras sobre mi infidelidad. No era solo dinero, Carmen. Era mi alma. Ella lloró, pero en sus ojos vi el conflicto, lealtad dividida, el peso de ser la mediana, siempre aplastada entre el ambicioso y la rebelde. ¿Y si lo perdonamos?
por papá. Su voz era un hilo. Yo negué con la cabeza. El perdón es para los débiles. Yo quiero justicia. Justicia, palabra que en mi boca sonaba a espada. Esa noche, contacté a un detective privado, un tipo curtido de Huesca llamado Mateo, con cicatrices de peleas de bar y un olfato para la podredumbre. Encuentra todo sobre Javier. Amantes, deudas, lo que sea. Él asintió, fumando un puro. En Zaragoza, los secretos flotan como niebla. Los sacaré a flote. Mientras Mateo cavaba, yo me sumergí en la bodega familiar, en las afueras de la ciudad, donde las viñas se extendían como venas sangrantes bajo el sol invernal. El capataz, viejo Tomás, me recibió con abrazos ásperos. Señorita Elena, el vino llora por usted. Él sabía de las intrigas, había visto a Javier despilfarrar fortunas en fiestas con inversores falsos. Me mostró los libros contables ocultos, millones desviados a cuentas offshore en las Islas Caimán. Su hermano es un lobo, pero los lobos mueren solos. La rabia crecía en mí como hiedra venenosa. Por las noches, soñaba con mi padre, su rostro arrugado, sus manos callosas alzando una copa. Hija, el legado no es tierra, es honor. Honor que Javier había pisoteado. Una mañana, recibí una llamada anónima. Si vas tras él, te arrepentirás. Somos más de los que crees. Luisa, Ramón, la Perenoye se instaló. Un huésped no invitado. Salí a correr por el parque grande. El aire frío cortando mi piel, pero ni el sudor lavaba la bilis. Javier contraatacó sutilmente. Mi cuenta bancaria se congeló, un error administrativo, dijo su abogado. Carmen me visitó de nuevo, esta vez con ojos hinchados. Él me pidió que te convenciera. Dice que estás loca, Elena. Que el estrés te nubla. Loca, la palabra me quemó. Recordé mi internamiento breve tras el divorcio, orquestado por sus mentiras. Dime la verdad, Carmen. ¿Tú sabías? Ella bajó la vista. Un poco. Pero pensé que era por tu bien. Por mi bien. La traición de la sangre duele más que la de extraños. Mateo me entregó el primer dossier una semana después, en un café discreto de la calle Alfonso. Fotos, Javier con su amante. Una joven de 20 años en un yate en Mallorca. Transferencias, 2 millones a su nombre. Y peor, un email a Ramón, mi primo, pidiendo que vigilara a Elena y la mantuviera alejada. La red se cerraba. Confronté a Ramón en su oficina contable, un cuchitril en el centro. Traicionaste a la familia por un puñado de euros. Él sudaba, gordo y nervioso. Javier paga bien. Tú eras inestable. Inestable. Otra puñalada. Esa noche, el clímax de la primera fase estalló. Javier me citó en la bodega, bajo pretexto de negociar. Llegué armada con el dossier, el corazón un yunque. Él estaba allí, con una botella de nuestro mejor reserva. Bebe, hermana. Por los viejos tiempos. El vino era dulce, pero yo escupí el sorbo. Los viejos tiempos acabaron cuando me vendiste. Saqué las fotos. Él las miró, impávido. Pruebas circunstanciales. El notario no las aceptará. Pero sus ojos traicionaban pánico. Entonces, el twist menor, Carmen entró, jadeante. Luisa lo sabe todo. Ella ayudó a esconder el testamento original. Mi hermana, la pura, había guardado el secreto por miedo a Javier. La miré, y el odio se partió en dos hacia él, y hacia ella por su cobardía. Javier rió. Somos un equipo, Elena. Siempre lo fuimos. No. Ahora éramos enemigos en una guerra sin cuartel. Salí de allí con el dossier bajo el brazo, el Ebro rugiendo a lo lejos como un eco de mi furia. La venganza apenas calentaba motores,
pero ya olía a humo. Zaragoza en invierno es un traidor, te envuelve en su niebla espesa. Te hace dudar de tus pasos. Así me sentía yo, navegando el laberinto de mentiras que Javier había tejido durante años. Cada mañana, me despertaba con el peso de la cláusula en el pecho, como una losa de granito de la Basílica del Pilar. 30 días para presentar pruebas. 20 ya habían volado, y el reloj de la catedral parecía burlarse de mí con sus badonadas. Mateo profundizó. Descubrió que Javier no solo me había traicionado a mí, había envenenado la empresa. Deudas con bancos locals, sobornos a inspectores para evadir impuestos sobre el vino. Es un castillo de naipes, me dijo en su guarida. Un piso franco en el arrabal. Le pagué con el poco dinero que me quedaba, robado de mi cuenta de ahorro en Madrid. Encuéntrame el golpe mortal. Él sonrió, dientes amarillos. Lo habrá, pero cuídese. Su hermano no juega limpio. Carmen se convirtió en mi sombra conflictuada. Venía a la casa familiar con platos de migas y excusas. Hablemos, Elena. Por mamá. Nuestra madre, esa mujer de ojos hundidos por el dolor, había muerto susurrando mi nombre. Cuida a tus hermanos, me había dicho en su lecho. ¿Cuidarlos? Los había alimentado con mi silencio. Una tarde, en la cocina, rompió a llorar. Javier me obligó a mentir. Dijo que si no, nos quitaría todo a las dos. Le creí a medias, su culpa era real, pero superficial. Ayúdame entonces, le supliqué. Ella asintió, temblando. Te daré acceso a su ordenador. Esa noche, irrumpí en la oficina de Javier en la bodega. La puerta cedió con un crujido, como un secreto revelado. El escritorio era un altar a su ego, fotos de él con políticos aragoneses, botellas de ediciones limitadas. Encendí el ordenador con la contraseña que Carmen me dio, nuestra fecha de nacimiento compartida. Ironía cruel. Archivos encriptados. Pero Mateo me había dado un USB con software pirata. Abrí uno, contratos falsos, firmados con mi nombre para culparme de deudas ficticias. Lágrimas de rabia nublaron mi vista. ¿Por qué? ¿Javier? ¿Por qué yo? Un ruido, pasos en la oscuridad. Me escondí tras la cortina, corazón desbocado. Era Luisa, mi prima, con su bolso de diseñador y su risa ahogada al teléfono. ¿Ramón? Sí, Javier lo tiene controlado. La loca de Elena no durará. Colgó y abrió un cajón, sacando un sobre. Lo reconocí al instante, copias del testamento original, el que me favorecía. Lo había escondido allí, bajo llave. Esperé a que saliera. Luego lo tomé. Mi pulso era un trueno. Pruebas irrefutables, su firma falsificando mi expulsión. Y una nota de mi padre, si Javier traiciona, Elena hereda. Cláusula inquebrantable. Pero la euforia duró poco. Al amanecer, Ramón me esperó en la puerta de la mansión, con ojos de rata. Devuélvelo, Elena. O te denuncio por robo. ¿Cómo lo sabía, Carmen? Mi dulce, cobarde hermana me había traicionado de nuevo, por miedo o por lealtad torcida. Lo enfrenté en el jardín helado, donde las rosas de mi madre yacían marchitas. Eres un parásito, Ramón. Javier te usa como trapo. Él escupió. Tú eres una perdedora. Siempre lo fuiste. Lo empujé, y cayó sobre las espinas. Su grito fue música, el primero en pagar. Javier escaló. Mandó matones, dos tipos con acentos del este, probablemente contratados en el mercado negro de Zaragoza para intimidarme. Me acorralaron en el mercado central, entre puestos de jamón y aceitunas. Señorita Vargas, el jefe dice que pare. Uno sacó un cuchillo, el filo brillando como el Ebro al sol. Corrí, zigzagueando por las callejuelas, el pánico un fuego en mis venas.
Llegué a casa jadeante. Llamé a Mateo. Protégeme. Él llegó con una pistola registrada. Esto se pone feo, Elena. Vale la pena. ¿Valía? Cada noche. La hiedra de la venganza se enredaba más. Soñaba con Javier ahogándose en vino. Su rostro púrpura. Despertaba sudando, tocando el sobre oculto bajo mi colchón. Carmen me visitó esa semana, con moretones en el brazo. Me pegó. Por ayudarte. Lágrimas. La abracé. ¿Pero el veneno estaba allí? ¿Hasta dónde llegaría por redención? Trae a Luisa. La confrontaremos juntas. La reunión fue en un convento abandonado en las afueras, neutral, bajo la luna llena que teñía Zaragoza de plata. Luisa llegó nerviosa, Ramón a su lado como un sabueso. Carmen y yo, unidas por primera vez en años. Confiesa, exigí. Luisa rió, histérica. Confesar que tu padre era un tirano. Javier nos salvó a todos. Salvó. La palabra me revolvió el estómago. Ramón intervino, tenemos copias. Si vas al notario, publicamos tus secretos el afer. Las pastillas. Blaz. Pero dolía, porque parte era verdad, mi debilidad, mi caída. El clímax de esa fase estalló cuando Javier apareció, irrumpiendo como un toro en la plaza de toros. ¿Qué coño pasa aquí? Su voz era trueno. Yo saqué el sobre. Esto pasa. Tu fin. Él lo arrebató, leyéndolo con ojos desorbitados. Papá estaba loco. Tú también. Me abalancé, uñas como garras. Rodamos por el suelo empedrado, polvo y sangre mezclándose. Carmen gritó, Luisa huyó. Ramón sacó su teléfono, grabando. Javier me inmovilizó, su aliento caliente en mi oreja. Te mataré primero. Pero Mateo llegó, pistola en mano. Suéltala. Nos separamos, jadeantes. Javier se fue, prometiendo ruina. Yo, magullada, supe que el twist mayor se avecinaba. En el sobre, no solo pruebas, una carta de mi padre a Carmen, revelando que ella era su cómplice en esconder la cláusula original, por celos míos. Mi hermana, la inocente, había sido el gusano en la manzana todo el tiempo. La miré, y el mundo se partió. Traición en capas, como las murallas de Zaragoza. La venganza ahora era un monstruo de 3 cabezas, y yo su jinete. El fuego subterráneo ardía en mis entrañas, alimentado por la traición de Carmen. Zaragoza, con sus alcantarillas centenarias bajo las calles, parecía reflejar mi alma, oscura, laberíntica, a punto de estallar. 10 días para el plazo. Dormía con un cuchillo bajo la almohada, el dossier y la carta como talismanes. Mateo montaba guardia, su presencia un recordatorio de que la soledad era mi aliada, pero no mi escudo. Confronté a Carmen en la Catedral del Salvador, bajo los arcos góticos que susurraban absoluciones falsas. El incienso ahogaba el aire, y las velas parpadeaban como ojos acusadores. Leíste la carta, ¿verdad? Ella se arrodilló, crucifijo en mano. Elena, por favor. Era joven, celosa. Papá siempre te prefirió. Celosa. La palabra era un ácido. Recordé nuestras infancias, yo, la audaz, escalando piñas, ella, la sombra, tejiendo resentimientos. Me vendiste por un puesto en la empresa. ¿Cuánto te pagó Javier? Lágrimas surcaban su rostro, pero no respondía. La dejé allí, rota, sabiendo que su H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN era mi arma más afilada. Luisa y Ramón se aliaron con Javier en una contraofensiva brutal. Publicaron en redes locales un blog anónimo de chismes aragoneses, mis pecados, el afer como escándalo, mi divorcio como histeria. Zaragoza murmuraba, la Vargas loca quiere destruir la bodega.
Clientes cancelaban pedidos, inversores huían. Javier me llamó. Voz serena como un verdugo. Ríndete, Elena. O te entierro en barrotes. Reí al teléfono. El testamento te enterrará a ti. Mateo desenterró más. Javier había falsificado el testamento inicial, pagando al notario auxiliar para alterar cláusulas. Don Emilio, el viejo, lo confirmó en secreto, en su oficina atestada de legajos. Su padre me advirtió: si Javier toca a Elena, revélalo. Me dio un affidavit, temblando. Pero tenga cuidado, hija. La sangre mancha. Salí de allí con el documento, el peso de la justicia en mis manos. Pero el pánico crecía, ¿y si Javier atacaba primero? Lo hizo esa noche. Un incendio en la bodega intencional. Los bomberos lo confirmaron. Llamas devorando barricas centenarias. El vino ardiendo como sangre. Corrí desde mi piso. El humo negro tiñendo el cielo de Zaragoza. Javier estaba allí, fingiendo horror ante los reporteros. Un accidente. Elena estaba furiosa, quizás. Me abalancé, gritando. Tú lo hiciste, bastardo. La policía me apartó. Esposas frías en mis muñecas. Pasé la noche en calabozos húmedos, oliendo a ebro y desesperación. Carmen pagó fianza al amanecer. Ojos rojos. Te saqué. Pero Javier. Él confesó que planeó el fuego para borrarte las pruebas. ¿Confesó? La miré, sospechando. Por redención, murmuró. No le creí, pero la usé. Juntas, reconstruimos copias digitales del dossier, enviadas a abogados en Barcelona. El contraataque dolía, pero avivaba mi furia. Soñaba con Javier ardiendo, su piel burbujeando como mosto hervido. El twist intermedio llegó en una cena familiar forzada, en la mansión reconstruida a medias. Javier presidía, con Luisa y Ramón como lacayos. Carmen y yo, enemigas aliadas. Brindamos con vino agrio. Por la familia, dijo él, ojos de serpiente. Yo sorbí, sabiendo que el antídoto a su veneno era mi verdad. Por la verdad, respondí. Saqué la carta de mi padre. Leyéndola en voz alta, Carmen, tu silencio me rompe. Pero Elena perdonará, si tú no. Silencio sepulcral. Carmen sollozó, Luisa palideció. Javier se levantó. Falsificación. Como todo en ti. Entonces, Ramón, el débil, crujió. No lo es. Yo vi a tu padre escribirla. Traición en cadena, mi primo volteaba por miedo al fuego, o por conciencia tardía. Javier lo abofeteó, sangre salpicando la mesa. Traidor. Ramón cayó, gimoteando. Luisa gritó, huyendo. Carmen me miró, ¿ves? Se desmorona. Pero Javier se recompuso, cuchillo de carne en mano. Si no te mato ahora, lo haré después. Mateo irrumpió, alertado por mí. Tiros al aire, caos. Salí de allí con Ramón a remolque, su confesión grabada. La policía, alertada, allanó la oficina de Javier al día siguiente. Encontraron los archivos falsos, las deudas. Pero el clímax se cosía a fuego lento. Esa noche, sola en mi piso, toqué el crucifijo de mi madre. Perdóname, susurré. La venganza me había endurecido, pero el costo, mi alma en jirones. Zaragoza dormía, pero yo velaba, planeando el golpe final. El testamento oculto no era solo papel, era mi espada, y la blandiría sin piedad. El clímax estalló como una tormenta en las murallas de Zaragoza, esas fortalezas romanas que habían visto imperios caer. 15 días para el plazo, el aire olía a ozono y a fin. Javier, acorralado, se volvió bestia, amenazas anónimas en mi buzón, muere o sufre. Coches siguiéndome por la ronda sur. Mateo me aconsejó huir a Madrid, pero huir era rendirse.
No. Acabemos esto aquí. ¿Dónde empezó? Carmen se redimió a medias, me dio el código de la caja fuerte de Javier. En la bodega chamuscada. Es lo mínimo. Entré de noche. Linterna temblando. Dentro, joyas de mi madre. Vendidas por él. Y un USB con grabaciones. Escuché su voz. Elena es el problema. La eliminamos del testamento. Y listo. Eliminamos. Palabra de asesino. Lágrimas ardientes, rabia cristalina. Copié todo. Saliendo justo cuando sirenas hallaban fuego de nuevo. Pero esta vez. Sabotaje fallido. La confrontación final la organicé en la Basílica del Pilar. Neutral. Sagrada. Le mandé una nota, ven solo. O publico todo. Él llegó al mediodía. Bajo la cúpula que pintó joya. Su rostro una máscara de furia contenida. Yo esperaba en una capilla lateral. El dossier extendido como un evangelio profano. Firma la renuncia. Javier. La herencia es mía por derecho. El río. Eco siniestro. Derecho de traidora. Tú mataste a papá con tu rebelión. ¿Rebelión? Recordé, mi rebelión fue cuestionar sus robos. Exponer su amante a mi madre enferma. Tú lo mataste. Con tus mentiras. Y a mí. Casi. Nos gritamos. Voces rebotando en las paredes. Turistas huían. Un sacerdote nos miró. Horrorizado. Javier se acercó. Puños cerrados. Te daré una opción, nada. O la ruina. Saque el USB. Ya estás en ruina. La policía viene. Entonces, el twist mayor, la puerta se abrió. Y entró don Emilio. No con policía, sino con un sobre nuevo. Señor Vargas, hay más. Javier palideció. El notario leyó, cláusula olvidada, si 2 o más hijos conspiran contra uno. La herencia se divide entre Caridad y el traicionado. Pruebas de Carmen y Luisa confirman. Carmen, mi hermana había confesado todo a don Emilio, entregando cartas incriminatorias. No por lealtad a mí, sino por pánico, Javier la había amenazado con el incendio. Javier rugió, abalanzándose sobre el notario. Lo empujé, cayendo juntos sobre el altar. Vela derribada, humo elevándose como oraciones malditas. Él me estranguló. Ojos dementes. Muere. Puta, mi visión se nubló. Pulmones ardiendo. Pero Carmen apareció, gritando, con un crucifijo como arma. Golpeó su cabeza. Él aflojó. Mateo llegó, esposándolo. Fin del juego. La policía se lo llevó. Esposas tintineando como cadenas de karma. Luisa y Ramón, arrestados por complicidad. Carmen me ayudó a levantarme. Sollozos. Perdóname. La miré. El odio evaporándose en fatiga. No puedo. Pero sobreviviré. Salí a la plaza. El sol cegador. Zaragoza vibraba, vendedores de buñuelos. Niños riendo. Mi venganza era Victoria Pírrica, la empresa mía, pero vacía de familia. Horas después, en la notaría, firmé. La herencia, viñedos, mansión, millones. Pero el costo, mi hermano en prisión. Carmen exiliada en Barcelona. Yo sola con fantasmas. El Ebro fluía indiferente, lavando pecados. Toqué mi cuello magullado, sintiendo el pulso de la supervivencia. La cláusula olvidada había cambiado todo. ¿Pero a qué precio? La justicia era dulce, pero amarga como bilis. Las cenizas de la venganza se asentaron lento, como polvo en las calles empedradas de Zaragoza. Semanas después del clímax en el Pilar, la ciudad seguía su ritmo, mercados bullendo, el viento del cierzo azotando banderas. Yo, Elena Vargas, dueña de la bodega, caminaba por las viñas como un espectro. El testamento oculto me había dado todo, pero el vacío era un pozo sin fondo. Javier en la cárcel de Daroca, a 2 horas al este, esperando juicio por fraude y tentativa de homicidio.
Sus visitas, miradas de odio puro, sin palabras. Carmen se fue a Barcelona, con una maleta y una carta de disculpa que quemé sin leer. Necesito tiempo. Me escribió. Tiempo, lujo que yo no tenía. La empresa languidecía, inversores huían del escándalo. Reuní al personal en la sala de barricas. Voz firme. Reconstruiremos. Con honor. Tomás, el capataz, asintió. Ojos húmedos. Por su padre, señorita. Vendí activos tóxicos. Invertí en vinos ecológicos. El primer reserva post-venganza lo bauticé Sangre Olvidada. Tinto intenso. Notas de vallas y traición. Luisa y Ramón pagaron caro, divorcio, deudas, ostracismo social. La vi una vez, en el tubo, demacrada, mendigando un café. Elena, por piedad. Le di una mirada. No monedas. La piedad es para inocentes. Ramón, en terapia obligatoria. Me mandó un email, fui débil. Perdóname. Lo borré. El perdón era un lujo que no me pertenecía. La justicia. Sí. Mateo se convirtió en amigo. No solo guardaespaldas. Cenábamos en tabernas, compartiendo torrijas y historias. Sobreviviste, Elena. Eso es más que venganza. Él tenía sus demonios, una esposa perdida en un accidente, pero su cicatriz era armadura. Una noche, bajo estrellas frías, lo besé. No amor, sino consuelo. No busques en mí lo que no hay, murmuró. Retiré. La soledad era mi corona. El juicio de Javier fue un circo mediático. Zaragoza entera sintonizó radios locals, periódicos con titulares como La guerra de los Vargas. Testifiqué. Voz serena, presentando el dossier, el USB, la cláusula. No busco destrucción, solo verdad. Él, desde el banquillo, gritó, mentirosa, ella lo planeó todo. El juez, un hombre de Huesca con ojos de halcón, lo silenció. Veredicto, 8 años. Más restitución. Salió esposado, mirándome una última vez. Esto no acaba. Pero sí acababa. En la herencia. Doné parte a caridad, orfanatos en el arrabal, clínicas para cáncer como el de mi madre. Por redención. Dije al notario. Don Emilio sonrió, frágil. Su padre estaría orgulloso. ¿Orgulloso? Dudaba. La venganza me había forjado, pero marcado, noches de insomnio, terrores donde Javier regresaba, cuchillo en mano. Un año después, el 15 de diciembre de 2026, volví al Ebro. El río, ahora manso, reflejaba la catedral. Eché al agua las cenizas del dossier quemado, símbolo de cierre. Una carta llegó de Carmen. Estoy limpia. Volveré si me aceptas. La guardé, sin respuesta. La familia era un vino fermentado, a veces. Se tira el barril. Zaragoza mesa Navalento, paseos por el Parque José Antonio, cafés en la Plaza del Pilar. Conocí a una viticultora, Ana, con manos sucias de tierra y risa franca. El vino es como la vida, se hace en la oscuridad, pero brilla al final. Cenamos. Hablamos de raíces. No amor, pero posibilidad. Mi fuego, antes destructivo, ahora calentaba. La venganza había sido un infierno, pero de sus brasas nació algo nuevo, yo, entera. El testamento oculto cambió todo a mi favor, sí. Pero la verdadera herencia era la lección, la traición quema. Pero la justicia ilumina. Caminé por el puente de piedra, viento en el pelo, sabiendo que, aunque las murallas queden, las raíces perduran. Y las mías, ahora, eran invencibles.